El cielo azul y las nubes blancas adornaban el día a la perfección. La luz del sol bañaba una imponente y majestuosa mansión. Afuera, todo era calidez y una paz absoluta. Pero en un rincón oscuro de esa misma casa, dentro de los confines del baño, se estaba llevando a cabo una escena helada que congelaría hasta la misma alma. Un chico de cabello rosado sostenía una regadera sin ninguna piedad. El agua congelada impactaba directamente contra el frágil cuerpo de un niño mucho más pequeño. El pequeño de cabello azul solo podía abrazar sus rodillas. Temblando de frío, se encogía en una esquina. Mientras tanto, el cruel perpetrador soltaba unas carcajadas llenas de pura maldad. Por todos los cielos. El chico del cabello rosado no solo se reía con cinismo, sus ojos desbordaban un desprecio absoluto al mirar a su víctima totalmente empapada en el suelo. De sus labios escaparon palabras envenenadas como afiladas dagas. ¿Crees que un cachorro cobarde y patético como tú es digno de llamarse mi hermano menor? Permítanme presentarles la situación. Este chiquillo, con el aura perfecta de un antagonista insufrible, no es otro que el heredero de la familia Wang. Es quien asume el papel del infame villano secundario en la novela. El ídolo escolar de Corazón de Hielo se enamoró de mí. Con apenas 13 años de edad, su nombre es Wang Yi. Al ser el villano destinado a esparcir el mal, es completamente lógico que Wang Yi abuse de los más débiles. Tirarle del cabello a un pobre niño indefenso es solo una tarea cotidiana para él. Una crueldad verdaderamente incomprensible. Wang Yi clavó una mirada gélida y despiadada directamente sobre el frágil objetivo de su tormento. Su voz resumaba un asco y un resentimiento profundos. No entiendo por qué papá decidió traer a esta sucia escoria ilegítima a nuestra casa. Y sí, esta supuesta escoria ilegítima es la misma persona destinada a soportar los abusos de este cruel villano desde su más tierna infancia. Estamos hablando de nada más y nada menos que el protagonista de la historia. El ídolo escolar de Corazón de Hielo se enamoró de mí. Este chiquillo que rompe el corazón con solo mirarlo se llama Qin Han. Con unos escasos 8 años de edad en este mundo, Qin Han soportaba el brutal acoso sin emitir una sola queja, pero ese pesado silencio solo alimentaba la furia de Wang Yi. Apretando el agarre en su cabello con más fuerza, gruñó: ¿Qué pasa? ¿Acaso te comieron la lengua? Resultaba aterrador ver tanta malicia oscura en el corazón de alguien de solo 13 años. Al ver que Qin Han seguía sin reaccionar a sus provocaciones, Wang Yi lo arrojó sin piedad contra el suelo encharcado. Abrió la boca para escupir un grito cargado de veneno y humillación absoluta. Ni siquiera sirves para ladrar, no eres más que un perro inútil y estúpido. ¡Qué aburrido! Tras soltar sus insultos, su cuota de tortura diaria había concluido. Para coronar la escena, Wang Yi pisoteó con fuerza el hombro de Qin Han. Desde las alturas de su arrogancia, contempló al pequeño que luchaba por respirar en el suelo. Sus ojos destilaban una frialdad propia de un adulto despiadado, muy lejos de la inocencia de sus 13 años. Cada una de sus sílabas sonó como una sentencia de muerte. Lávate rápido y lárgate de aquí. Y si te atreves a abrir la boca con papá, te juro que te mataré. Wang Yi pasó un dedo por su garganta, sellando la amenaza gélida. Apenas había cambiado los dientes de leche y ya dominaba el arte de ser un monstruo amenazante. ¿Qué clase de demonio había criado a este niño tan retorcido? Tras haberle dado su supuesta lección al protagonista, nuestro infame villano emprendió el camino hacia su habitación. Una sonrisa satisfecha iluminaba su rostro, pero había un detalle sumamente extraño. Sus pasos y esa sonrisa se veían increíblemente robóticos y forzados, y francamente, tenía una muy buena razón para estar tan tenso, porque la impactante verdad es que él no era el auténtico Wang Yi, solo era un humilde empleado a tiempo parcial de la Oficina de Transmigración Literaria. Su misión actual era encarnar a este despreciable villano destinado al fracaso. Vaya giro de guión. Con razón, su actuación de psicópata había sido digna de un premio internacional. Estábamos ante un verdadero profesional del drama, un nivel de dedicación al mal simplemente sublime. Pero justo en el momento en que cruzó el umbral de su cuarto, cerró la puerta y pasó el seguro a toda prisa. Solo entonces, Wang Yi dejó caer su máscara y bajó la cabeza, mostrando su verdadera esencia. Tomó una bocanada profunda de aire. De forma repentina y sin previo aviso, cayó de rodillas al suelo, estallando en un mar de lágrimas histéricas. Soy una basura. Soy la peor escoria que existe en este universo. Merezco pudrirme en el 18º círculo del infierno. ¡Buah! ¡Buah! Wang Yi lloraba desconsoladamente mientras se insultaba a sí mismo sin ninguna piedad.
¿Cómo pude levantarle la mano a una criaturita, sniff, sniff? Es solo un niño inocente. ¿Por qué el destino lo obliga a sufrir a manos de un monstruo de pacotilla como yo? Las lágrimas de Wang Yi amenazaban con inundar la habitación entera. Toda esa maestría actoral, al intimidar al protagonista, ahora se había transformado en un abismo de culpa devoradora. Daba lástima verlo llorar con tanta angustia. Al final del día, los esclavos corporativos nunca son dueños de su propio destino. Ganarse el pan en este oscuro negocio no es una tarea fácil. Pero mientras Wang Yi se ahogaba en su propio llanto dramático, el sistema que flotaba a su lado experimentaba un cortocircuito de absoluta confusión. No lograba procesar cómo su anfitrión había actuado como un villano perfecto hace un segundo y ahora sollozaba de manera incontrolable en privado. Este pequeño gato del sistema estaba al borde del colapso lógico. Sin embargo, siendo un sistema programado para entender el corazón humano, apareció majestuosamente y le ofreció un consuelo un tanto robótico. No es necesario que te culpes tanto. Claro, como tú no eres el que tiene que actuar de psicópata, no lo entiendes. Wang Yi lloraba con el rostro lleno de lágrimas. Giró su cabeza para mirar de forma dramática a ese gato regordete del sistema. Al ver que saltara a su lado para consolarlo no había calmado la crisis emocional de su anfitrión, el sistema decidió que era momento de servir otra ración de frases motivacionales cliché. Abrió su boquita felina y soltó palabras de supuesto aliento. Sigue esforzándote. En muy poco tiempo lograremos completar esta misión de forma espectacular. Por todos los santos, ¿acaso no puedes usar una mirada un poco más cálida cuando intentas consolar a alguien, pedazo de chatarra? Tu cuerpo es redondo y adorable, pero esos ojos tuyos parecen témpanos de hielo asesino. La respuesta del sistema, por supuesto, fue un rotundo y silencioso no. ¿En qué estaba pensando? Siendo el orgulloso sistema del gran villano, era un insulto pedirle que tuviera una apariencia dócil. Si un antagonista va por la vida irradiando lindura, jamás impondrá respeto en este mundo. Y así era la cruda realidad. Este particular felino era la inteligencia artificial compañera de Wang Yi. Su especialidad absoluta era guiar al muchacho en su papel de villano secundario tóxico dentro de los melodramas adolescentes. Y aunque su rostro gritara peligro inminente, su núcleo virtual escondía buenas intenciones. Al observar que su anfitrión seguía ahogándose en su tormenta de culpa, el pequeño gato abrió la boca una vez más para arrullarlo. Por favor, te imploro que continúes dando lo mejor de ti. ¿Dar lo mejor de mí? Al escuchar eso, Wang Yi se quedó en un profundo y pesado silencio. Después de una eternidad, el chico cerró sus espesas pestañas. Con un rostro que gritaba resignación ante su trágico destino, murmuró: «Sí, ya lo entendí». El sistema observó, satisfecho de que su anfitrión hubiera aceptado su ineludible karma. Al fin, el infame y regordete gato del sistema comenzó a transferirle el guión completo de este mundo. Como todo sistema genérico de reencarnación, inició con una bienvenida absurdamente formal y robótica, antes de empezar a escupir la verdadera trama. Bienvenido a la famosa novela El príncipe de hielo se enamoró perdidamente de mí. La trama principal que esta gran obra literaria intenta vender es el clásico y dulce romance empalagoso, donde una protagonista femenina, súper pura e inocente, se convierte en la única salvación del intocable dios escolar, King Han, sanando sus heridas del pasado y el trauma causado por un hermanastro abusivo. Después de eso, todo es color de rosa, con un brillante éxito estudiantil, fama y mucho amor. ¿Y tu misión, querido anfitrión? Al llegar a esta parte, el gato gigante tembló de una sádica emoción. Es encarnar a ese despreciable hermanastro mayor. Tu deber es acosar, insultar y humillar al protagonista. Tienes que asegurarte a toda costa de que la pobre infancia del joven Qing Han quede marcada por una oscuridad imborrable de por vida. Tras digerir este guión del demonio, el sudor resbaló por la frente de Wang Yi. Asumir este papel de villano cruel y abusar de un pobre niño indefenso de 8 añitos. Hasta un oficinista curtido como Wang Yi sentía que esta presión laboral era una locura total. Por Dios, solo termina todas tus crueles misiones y volverás a tu vida normal. Wang Yi soltó un largo y profundo suspiro, agarrándose la cabeza mientras calculaba su maldito destino. El gato gordo, que se afilaba las uñas en el piso, ladeó la cabeza soltando signos de interrogación virtuales. Tranquilo, no pasa absolutamente nada malo. Al notar la confusión del felino, Wang Yi saltó del suelo, rascándose la nuca para fingir demencia total. Al fin y al cabo,
Solo necesita que Qin Han lo odie con el alma, un odio tan profundo que anhele aniquilarlo, y la misión será un total éxito, rotundo para volver a casa. Eso dictaba la lógica de Wang Yi, pero al recordar los ojos empapados y adorables de ese niñito, su conciencia empezó a retorcerse de culpa. ¡Maldición! El joven chasqueó la lengua frustrado. Ni siquiera había empezado y ya sentía que era la escoria más grande de este mundo. Si la vida es injusta, ¿qué importa? Solo basta con gritarle al cielo toda tu rabia y ya. Wang Yi alzó la mirada, pero de su boca no salió ningún insulto heroico. En cambio, derramó lágrimas de cocodrilo mientras se animaba solo. Un empleado corporativo necesita un espíritu inquebrantable. Al final, todos somos simples esclavos del salario. ¡Buah! Tú puedes, Wang Yi. No te rindas. ¡Ánimo, noble oficinista! A sus pies, el gato gordo lo observaba hacer su dramático berrinche mental, sintiendo pura pena ajena por él. ¿Qué tanto escándalo por abusar psicológicamente de un simple mocoso llorón? Es el trabajo más fácil del mundo. Wang Yi no necesitaba los ánimos de ese felino. Él mismo, en este preciso momento, se estaba inyectando su propia dosis de optimismo tóxico. Aunque esta motivación estaba ahogada en lágrimas y sabía a pura derrota salada. Al diablo algo es algo. Solo rezaba para que el protagonista pudiera perdonar este teatro. Así, cuando llegue el día del juicio, al menos podría conservar su cuerpo de una pieza. Toc toc. Con el rostro bañado en lágrimas, el repentino golpe lo hizo saltar del susto y girarla, cabeza hacia la entrada. ¿Quién demonios tocaba a esta hora de la noche? Pero ocultando sus lágrimas en un parpadeo, sacó su profesionalismo actoral y se puso su mejor máscara de villano antes de abrir. ¿Qué quieres? Un momento. ¿A quién vio para que su actitud ruda pasara a un shock tan evidente? Al bajar la mirada, se topó con la figura del pequeño protagonista. Con razón Wang Yi casi colapsa del susto. Tras la ración de abuso que le dio hace apenas nada, el pequeño Qin Han seguía ahí, parado dócilmente con ropa frente a su puerta. Con el rostro pálido de miedo, el niño reunió todo su valor para susurrar. «Hey, hermano mayor, tu ropa». Punto se cayó en el baño. El dulce gesto de Qin Han causó un terremoto emocional en el corazón del falso villano. Pero Wang Yi, recordando su deber como esclavo corporativo profesional, mantuvo una máscara de hielo absolutamente impenetrable. «Ah, sí, ¿y qué? ¿Acaso este perrito callejero esperaba un premio por traerla?» Al ser tratado como a un perro, Qin Han se quedó mudo, con la voz atorada en la garganta. Tras un pesado y denso silencio, el pequeño simplemente desvió la mirada, soltando un tímido murmullo como toda respuesta. Esa actitud sumisa no encajaba con el guión del tirano. Wang Yi torció los labios, entregándose a su papel con una expresión de asco hiperrealista. ¡Qué broma de mal gusto! ¡Lárgate! Como si sufriera un ataque de rabia, Wang Yi dio un grito histérico, empujando violentamente al pequeño protagonista hasta tirarlo de bruces, escupiendo veneno con cada maldita palabra. Cualquier prenda que haya sido tocada por esas asquerosas y mugrientas manos tuyas ya no me sirve, ni creas que poniendo esa cara de perro apaleado voy a sentir compasión por un bastardo como tú, pero aunque por fuera actuaba como un tirano despiadado y violento. En su interior, Wang Yi sufría un ataque de pánico, maldiciéndose a sí mismo sin detenerse. Maldita sea, Wang Yi, eres un completo monstruo sin corazón. Vaya, ¿cómo es que se maldecía a sí mismo peor que al niño? Oye, Qin Han vino de buen corazón a traerle su ropa, y a cambio recibió empujones y gritos humillantes. El niño apretó los dientes, tragándose la injusticia. Sin embargo, justo mientras estaba tirado de bruces contra el suelo helado, logró leer un extraño globo de diálogo color rosa, mezclado con los crueles gritos de bastardo y mereces estos golpes, de su falso hermano mayor parado frente a él. Qin Han logró escuchar una voz llena de pura angustia brotando desde el alma de ese tirano. El pelito del niño aún sigue mojado, pero corrió a traerle la ropa a su hermano. Es una ternura total. En esa voz interna era imposible ocultar su desbordante felicidad y una profunda con. Su exterior e interior eran polos opuestos, como si fueran dos personas distintas. Justo ahora Wang Yi sentía su corazón derretirse de amor. Pero la amargura en su pecho era realmente indescriptible. Ese pequeño era un ángel demasiado frágil,
y él estaba obligado a jugar el cruel papel de demonio abusador. ¡Cuánta maldad! Por culpa del sistema, no podía permitir que su imagen de villano colapsara. Hervía de rabia, se moría de ganas por boxear a muerte contra ese gato gordo. Mientras la mente de Wang Yi sufría en silencio, su boca disparaba letales insultos como una ametralladora. ¡Ahí está! Abre la boca y escupe puro veneno al protagonista sin dudar, llamándolo una total basura asquerosa. Un bastardo siempre será un bastardo. Así es, lo insulta sin piedad alguna, pero en su corazón el pobre está mordiendo un pañuelo, llorando lágrimas de sangre por tanta culpa. Hablando con total sinceridad, si a Wang Yi le dieran un hermanito menor tan obediente, el chico saltaría de una inmensa felicidad. ¡Claro que sí! Qin Han, soportando los gritos de su falso hermano mayor, levantó la mirada y escuchó los gritos desesperados del corazón de aquel chico. El pobre pequeñín solo podía sudar a mares, seguro pensando que su hermano mayor sufría de un terrible caso de esquizofrenia pura. Definitivamente, y justo cuando la atmósfera entre ambos niños alcanzaba un nivel de tensión asfixiante, el celular en el bolsillo de Wang Yi sonó. Al escuchar el timbre, el joven giró y contestó muy deprisa. «Hola, mamá. ¿Papá regresará a cenar esta noche?» Y mientras seguía inmerso en su llamada telefónica, Wang Yi, por puro acto reflejo, comenzó a secarle el cabello al hermanastro sentado en el suelo. Sí, claro que sí. Debía fingir ser un ángel con el mocoso de la familia Qin ante papá. Sí, luego lo bajaré a cenar. Qin Han se quedó absolutamente quieto, soportando los suaves movimientos de Wang Yi, secando su mojado cabello, escuchando con total claridad cada palabra de la madre y el villano secundario de esta retorcida casa. Ambos no hablaron demasiado, colgaron tras un par de frases breves. Para cuando Wang Yi cerró su celular de golpe, todo su ser pareció entrar en un campo magnético de felicidad pura. ¡Qué maravilla! El falso padre por fin vuelve a casa. La madrastra no podrá quitarle la comida al pequeñín. El jovencito, eufórico como si ganara la lotería, giró velozmente su rostro y apretó los puños, evitando así que Qin Han viera su expresión de éxtasis y descubriera su dulce mentira. Pero el pobre chico jamás imaginó que Qin Han estaba leyendo absolutamente todos sus escandalosos pensamientos internos. Al ver el rostro del pequeño, resultaba imposible descifrar qué tan complejo y turbulento era realmente su estado emocional ahora. Por supuesto, el pequeñísimo detalle de que el protagonista podía leer mentes como por arte de magia era algo que Wang Yi ignoraba por completo. Así que, aunque su corazón saltaba de alegría, por fuera, el chiquillo seguía fingiendo una molestia terrible, comportándose como un villano amargado y muy insoportable. ¿Qué tanto me miras, bicho raro? Ve a tu habitación, cámbiate esa ropa y baja ya mismo. A cenar con mis padres. Claro, tenía que gritarle y arrebatarle las cosas para parecer un auténtico villano perverso. Aunque por dentro se moría de preocupación pura. Ve a quitarte esa ropa mojada o pescarás un terrible resfriado. En sus largos 8 años de vida, el pobre Qin Han jamás había conocido en persona a alguien tan increíblemente tsundere y contradictorio. Por lo tanto, al enfrentarse directamente al joven Wang Yi, el niño, solo podía clavarle una mirada completamente vacía, sin saber cómo demonios reaccionar ante tal espectáculo cómico. Y justo por culpa de esa mirada perdida, el conflictivo Wang Yi, que quería salir del personaje e ir a su cuarto, tuvo que girar y escupir más veneno. ¿Qué tanto miras, idiota? Te lo advierto. Ahora mismo. Un buen villano de manual ataca si algo no le gusta, y Wang Yi interpretó el papel a la perfección. Con un solo manotazo brusco, empujó al pobre chico antes de huir a su cuarto, tragándose la inmensa culpa de su blando corazón, mientras alzaba la voz para regañarlo otra vez. «Detente de una vez. No me mires con esos ojos tan asquerosos. Pareces un espeluznante y pequeño demonio. Estás totalmente loco. Con muchísima razón tu mismísima madre biológica te botó a la basura». Esas fueron las dolorosas y crueles palabras finales que Qin Han escuchó antes del portazo. Y justo por culpa de esa cruel frase, el infante mostró un rostro aterrador, irradiando una oscuridad que no encajaba con su corta edad. ¡Clac! El fuerte y metálico sonido de la puerta, cerrándose, cortó de tajo los adorables pensamientos de Wang Yi. Qin Han se quedó petrificado en el oscuro pasillo, mientras su lastimado corazón comenzaba a repetir cada maldito insulto que Wang Yi le había lanzado. «¡Un monstruo! ¿Acaso de verdad soy una abominación andante?
Existe una preview, verdad absoluta que nadie en este mundo conoce, y es que, desde su nacimiento, Chin Han ha poseído una especie de habilidad extraña y muy aterradora, poder leer los corazones ajenos. Y leer los corazones no es ninguna metáfora poética, porque nuestro King Han, de verdad, puede desentrañar el alma humana de forma literal y figurada, sin importar quién demonios sea o si trata de utilizar las palabras más dulces del universo. Todos los pensamientos más oscuros de sus corazones se transformarán mágicamente en letras brillantes, flotando ante los ojos de King Han. Justo como este maldito falso padre suyo, que por fuera sonríe como un santo y le pregunta a Chin Han si ya se adaptó, poniendo de excusa su pesada carga laboral para dedicarle tiempo de calidad al pobre niño. Pero en lo más profundo de su ser, los oscuros, tóxicos y crueles pensamientos de Pravika, este sujeto aparecían con claridad ante la mirada de King Han. El hombre pensaba, si no fuera por la maldita presión pública, ¿para qué diablos traería a este bastardo a mi sagrada casa? ¿A quién le importa si se acostumbra o no? El falso padre. Falso le dio paso a la falsa madre, quien saltó vomitando arcoíris de dulzura. La muy ilusa ignoraba que en el fondo su basura de esposo también detestaba al hijo ilegítimo, Chin Han. Al escuchar a su marido, ella intervino rápido, actuando el papel de la santa que criaba al huérfano como sangre de su sangre, cuidándolo con un amor inmenso. Era totalmente imposible que el chico no se adaptara a tantos lujos falsos. Bah, esa boca pintada era experta en soltar falsedades, mientras que por dentro su alma venenosa deseaba que Chin Han muriera sin piedad alguna. ¡Qué víbora tan despiadada! Bai Lisha, o mejor dicho, la ambiciosa madre de Masi City. Wang Yi no solo estaba maldiciendo a Chin Han, sino que secretamente juraba que hasta el último centavo de la acaudalada familia Wang le pertenecía a ella, negándose en rotundo a darle migajas al bastardo de una amante barata. Estos horribles pensamientos hicieron que Chin Han, al leerlos, abriera sus grandes ojos desorbitados por el puro terror. Como el niño había sospechado, todas estas personas lo odiaban a muerte, y cada muerte se sentía como una letal maldición demoníaca. Una voz incesante resonaba en la mente de King Han, volviendo su pequeño rostro pálido como el papel, mientras apretaba los labios con fuerza. Luchaba por contener las inmensas ganas de vomitar, escuchando quejas tan venenosas que este pobre niño de apenas 8 años sentía, que le hervía la sangre. Y aún así, Bai Lisha fingía tanta dulzura, le acercó un tazón de avena mientras le preguntaba tiernamente si, ¿acaso a Chin Han no le gustaba el sabor? ¿Cómo demonios le iba a gustar? Esas eran las verdaderas palabras que gritaba el corazón de Wang Yi, y que Chin Han podía escuchar clarito. Nuestro protagonista estaba tan asqueado por la hipocresía de esa mujer que ni siquiera podía hablar, al menos hasta que cruzó miradas con su hermano mayor, sintiendo un leve alivio en el pecho. Si había alguien en esta mansión fría que no lo odiara, ese sería únicamente el maravilloso Wang Yi. Claro, no lo odiaba en su corazón, porque por fuera, este muchachito de cabello rosa seguía siendo un perfecto dolor de cabeza. Justo ahora sonreía de oreja a oreja, siguiéndole la corriente a su querida madrecita, diciendo cosas como que el pobrecito era mudo, que no le gustaba hablar y demás tonterías para verse malvado. Pero, ¡ay!, las apariencias engañan, porque en su verdadero interior, el buen Wang Yi estaba lanzando chispas, insultando a la víbora de Bai Lisha con una furia de 1000 demonios. ¿Pero qué se creía esa Eseraví, bruja de pacotilla? Dándole al pobrecito avena simple todos los santos días, un milagro sería que tuviera apetito. Parece que la empresa de papá dependerá completamente de ti. No te preocupes por la casa, yo me encargaré de cuidar de maravilla a mamá y al pequeño Xiao Han. Mientras Wang Yi soltaba su discurso, no dejaba de meter frenéticamente trozos de carne en el tazón de Chin Han, preparando el terreno perfecto. La burbuja de pensamiento de color rosa pastel de Ceteraz, este adorable chico, era una verdadera locura de emociones. En el futuro, por más que yo trate como a un rey al lindo Xiao Han, todos pensarán que estoy fingiendo, así jamás romperé mi papel de villano. Chin Han, por un lado, escuchaba embelesado la mente del hermano mayor, y por el otro, casi se ahogaba con toda la carne que le metían a la fuerza. El pobre niño tenía las mejillas tan llenas que ni siquiera podía balbucear. Una queja. Ya no, por favor, no me cabe más. ¿Que no quieres más? Déjame ayudarte, hermanito. Wang Yi le apretó las mejillas a Chin Han,
forzando al pequeñín a abrir su boquita, poniendo una cara de demonio total mientras siseaba. Aunque no quieras, vas a comer. Traga todo esto para que crezcas fuerte y sano. Ese era el dulce grito interno que Wang Yi le dedicaba con amor. Ver estas dos caras tan salvajemente opuestas de su hermano en un solo instante dejó al protagonista sudando frío, completamente mudo y a punto del colapso mental. ¡Ay, por Dios! El inocente de Wang Yi ni se imaginaba que todo su teatro había quedado al descubierto hace siglos. Él seguía ahí, con su risa macabra, dándolo todo para ganar un Oscar como el villano del año. Jiji, Yi, pero qué cosita más tierna es mi hermanito. Anda, sé un buen chico y trágate otro bocado. Madre santa, escuchar esa voz tan melosa mientras veía ese rostro de psicópata era demasiado. De tanto leer los pensamientos bipolares de Wang Yi, ¿acaso nuestro pobre Chin Han terminaría sufriendo de esquizofrenia aguda? Locura o no, Chin Han no tenía idea, pero en este instante estaba atrapado entre el sufrimiento extremo y un dulce gozo. Que su adorado hermano mayor lo alimentara le llenaba el corazón, pero tragar tanta carne a la fuerza era agotador. Además, ver flotar esa burbuja de color rosa pastel era demasiado irresistible. En las sombras de una inmensa mansión, un niñito, torturado por su cruel hermano mayor hasta quedar cubierto de heridas, se topó por obra del destino con una adorable chiquilla. Esa dulce niña lucía un cabello dorado, largo y sedoso, con una sonrisa tan radiante y hermosa como el primer rayito de sol. Ella no solo ignoró por completo la suciedad del niño, sino que le regaló la sonrisa más cálida y dulce del universo. Y justo en ese mágico instante, el mundo gris de aquel pequeño se inundó por completo de colores vibrantes. Toda esta cursilería dramática era, por supuesto, la trama oficial que el sistema le estaba descargando directamente al cerebro de nuestro anfitrión. Así que, tras empaparse del guión de telenovela, Wang Yi jugaba con su varita para gatos, maquinando su plan maestro. Tengo que moverme rápido antes de que la heroína y su madrecita, la sirvienta de la casa, pongan un pie en esta mansión. Hizo una pausa dramática, arrugando su lindo rostro, llevándose las manos a la cabeza en pura agonía, antes de soltar la bomba. Tengo que darle la paliza de su vida al compás. Pobre y desamparado de Chin Han, hasta dejarlo hecho polvo. Premio doble, exclamó el sistema con forma de gato, levantando una patita con orgullo porque su anfitrión captaba la maldad al vuelo. Pues mueve tu trasero y ve a preparar tus armas de tortura para lucirte en el escenario. Recuerda que un villano legendario debe destilar malicia pura, ser un desgraciado sin corazón y cavar su propia tumba con estilo. Ese felino gordinflón no era más que un simple sistema virtual, pero vaya que derrochaba una confianza monumental cuando le daba clases de pura maldad a su querido anfitrión. Ponía una pose tan soberbia que gritaba, «Atrás todos, que yo soy el maestro del caos». Una vez que masacres al protagonista principal hasta dejarlo al borde de la muerte, podrás retirarte en un glorioso triunfo, caminando en cámara lenta mientras todo explota a tus espaldas. A ver un momento, solo iba a atormentar al chico. ¿De dónde diablos salió una explosión de película? Juro que este gato barrigón ve demasiado cine de Hollywood. Wang Yi se quedó paralizado en su cama, escuchando las delirantes fantasías de su sistema gatuno, con una expresión de absoluto y total desconcierto, por más que entendiera a la perfección que su papel requería, ser un demonio despiadado para que la heroína brillara como un ángel celestial, y así grabar a fuego la imagen de esa diosa intocable en la mente del protagonista, impulsando de una buena vez la maldita trama romántica. Pero vamos, pedirle que destrozara a un pobre renacuajo de apenas 8 años, eso era demasiado para el corazón de Wang Yi, quien sentía que sus manos se congelaban. El muchacho bajó la mirada en un pesado y tenso silencio, ocultando por completo las emociones de su rostro. Al escuchar al impaciente sistema preguntarle si había captado la misión, pasó una eternidad antes de que el joven asintiera con voz sombría, murmurando que sí, pues si el director dijo acción, que ruede la cámara. Wang Yi, decidido a matar o morir, salió corriendo hacia la habitación del protagonista, pateando la puerta con una fuerza monumental, listo para armar un escándalo. Oye, renacuajo inútil. Wang Yi metió las manos en sus bolsillos con una actitud rebelde mientras pisaba fuerte dentro de la habitación, pero por dentro se partía de risa, pensando, prepárate, que el maestro Xiao Wang te dará una clase magistral de cómo ser una verdadera escoria, sin fracasar en el intento.
¿Qué bicho le picó ahora a este loco con sus clases improvisadas? King Han lo observaba con cara de póker, sin entender un pepino. Lo divertido de todo esto es que el maestro Xiao Wang tampoco, ni siquiera le dio tiempo de procesar las cosas. Apenas entró a la habitación, sacó su utilería de villano y comenzó a recitar sus líneas con una pasión digna de un Oscar. ¿Así que le fuiste a llorar a papá diciendo que querías comer fruta? ¡Qué mentira! Nadie había pedido fruta. King Han se quedó absolutamente sin palabras ante semejante teatrito. No tenía la más mínima idea de qué clase de guión estaba protagonizando su querido hermano mayor. Bueno, en realidad no era una simple obra de teatro, estaba educando al pobre niño sobre cómo ser el perfecto villano de la historia. Lección número 1. Inventar calumnias de la nada. Tienes muchas agallas, mocoso. ¿Cómo te atreves a exigir este tipo de lujos? ¡Pum! Wang Yi levantó la pierna y pateó a King Han directo al suelo. Su mirada y su expresión de villano despiadado eran simplemente impecables. Mientras tanto, King Han, que estaba haciendo su tarea tan tranquilamente, terminó en el piso soltando un pequeño quejido, sin atreverse a decir ni una sola palabra. Toma. Con una actitud arrogante, Wang Yi le puso un jugoso durazno justo frente a la cara. La cuota de agresión física ya estaba cubierta, así que era el momento perfecto para la lección número 2. Distraer al enemigo para dar el golpe final. ¿Se te antoja un poco? Wang Yi soltó una risita malvada, mirándolo desde arriba con superioridad. Hoy me desperté de muy buen humor, así que te lo daré como premio. ¿Lo quieres o no? El protagonista masculino podía leer cada una de las escandalosas palabras en la mente de su hermano, aunque no tenía ni idea de qué rayos pretendía lograr con todo ese circo, decidió seguirle la corriente y estiró su manita hacia el durazno. Jeje, era justo lo que Wang Yi estaba esperando. Sin perder un segundo, dejó caer aquella fruta fresca y jugosa justo antes de que los pequeños deditos de King Han pudieran rozarla. ¡Ay, qué torpe! Ni siquiera eres capaz de sostener un simple durazno. Levántalo del piso ahora mismo. El malvado hermano mayor volvía a hacer de las suyas, dejando al pobre niño adoptivo completamente atónito ante tanto drama. Y así llegamos a la lección número 3. Los dos primeros pasos del plan maestro habían sido un éxito rotundo, y Wang Yi estaba que no cabía de la emoción. Solo faltaba el gran final, y él estaba decidido a mantener su papel de villano hasta las últimas consecuencias. La tercera lección era el arte de la crueldad absoluta. Plaf, plaf. Mientras una burbuja de pensamiento de color rosa aparecía en el aire, los zapatos de Wang Yi aplastaron sin piedad aquel pobre y fresco durazno. Como la fuerza de su pisotón fue digna de un monstruo, el jugo pegajoso y los pedazos de fruta salieron volando en todas direcciones, aterrizando de lleno sobre el impecable uniforme de King Han. Splash, splash. Al ver al pobre protagonista masculino convertido en un desastre frutal, Wang Yi no pudo evitar celebrar internamente, elogiando su propia y brillantemente maestra. No necesitaba darle una golpiza al niño para dejarlo con ese aspecto, sucio y andrajoso. Era la apariencia perfecta y trágica para su gran encuentro predestinado con la protagonista femenina. Cielos, de verdad que era un genio incomprendido. Sí, el gran Wang Yi. Era la persona más inteligente del mundo, con un talento actoral que haría temblar a Hollywood. Pero mientras su corazón bailaba de alegría, su rostro mostraba la más profunda y gélida mueca de asco hacia su pobre hermano manchado de durazno. La Academia del Oscar le debía una estatuilla de oro por semejante interpretación. Uf, qué cansancio daba ser tan malvado. La clase magistral había terminado. Ahora llegaba el momento estelar de hacer una retirada dramática, dejando que el pequeño y sucio protagonista fuera al encuentro de su amada para que la trama romántica comenzara. ¡Ay! Asegurarse de que el guión del destino se cumpliera era un trabajo agotador. Al menos, para garantizar el éxito de esta romántica y mágica escena, Wang Yi se había tomado la molestia de preparar una hermosa canasta de frutas estratégicamente ubicada junto a la fuente del jardín, y justo antes de marcharse, para sellar el destino y asegurar que el protagonista estuviera hecho un desastre al conocer a su futura amada, el pequeño Wang se cruzó de brazos y soltó su última mentira maliciosa. Hoy los baños están en mantenimiento, así que si quieres limpiarte toda esa porquería, tendrás que ir a lavarte a la fuente del jardín. Todo estaba fríamente calculado. Al llegar allí, King Han chocaría por accidente con la protagonista femenina. Y de paso,
compartirían un romántico y dulce picnic, bajo el sol primaveral. Además, dentro de esa mágica canasta de frutas que él mismo había preparado, había jugosos duraznos de sobra. Mientras más lo analizaba, Wang Yi sentía que su plan era una verdadera obra de arte. Con una sonrisa de orgullo y tarareando una cancioncita de victoria, se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, nuestro querido villano ignoraba por completo que el protagonista había escuchado absolutamente todos y cada uno de sus escandalosos pensamientos, con que a la fuente, Ya que su excéntrico hermano se había esforzado tanto en armar esta ridícula obra de teatro, Qin Han decidió que le daría el gusto y iría a echarle un vistazo a la famosa fuente. En el exterior, el clima era perfecto, con un cielo azul y nubes de algodón flotando suavemente, una ambientación digna de un romance escolar. Y justo allí, en el hermoso jardín de flores junto a la fuente cristalina, había una dulce y pequeña niña jugando distraídamente sobre el césped verde. Qin Han caminaba lentamente, con el ceño ligeramente fruncido y cargando una enorme dosis de curiosidad y escepticismo hacia aquel lugar. Y fue entonces cuando el destino hizo lo suyo. Chocó miradas por primera vez con la mismísima protagonista femenina de esta historia. Aquella niña encantadora se llamaba Wen Xiaorou y apenas tenía 8 añitos de edad. Como era de esperarse de la heroína elegida por el destino, tenía un rostro angelical que derretiría cualquier corazón. Y para rematar, poseía una personalidad tan cálida y amistosa como un rayito de sol. Mientras jugueteaba entre las fitres, levantó la vista, vio al desaliñado Qin Han acercarse y le dedicó una sonrisa resplandeciente. «Hola, mucho gusto. ¿Tú también eres hijo de alguno de los empleados que trabajan en esta enorme mansión?» Pero antes de que la última sílaba saliera de su boca, nuestro frío y calculador Qin Han pasó caminando a su lado, ignorándola por completo como si fuera un simple fantasma en el jardín, dejando a la dulce Wen Xiaorou con su sonrisa brillante completamente congelada y una nube de signos de interrogación sobre su cabeza. ¿Qué acaba de pasar? Oye, espera. Pero la pobre niña no era la única que estaba al borde de un colapso mental en ese momento. No, señor, porque cierto hermano mayor de pacotilla, que estaba escondido detrás de un arbusto abrazando a un gato para espiar la romántica escena, también estaba sufriendo un cortocircuito cerebral de proporciones épicas. Un momento. ¿Qué clase de guión defectuoso es este? ¿Por qué no están jugando felices juntos? Acabo de dejar a nuestra hermosa y frágil protagonista femenina completamente abandonada, con una cara de piedra en medio del jardín. Esto es un desastre. Oye, galán de pacotilla, se te acaba de caer el amor de tu vida. Gigi, qué desastre tan vergonzoso. Pero qué lástima. En la mente de nuestro protagonista masculino no había espacio para el romance. Él solo tenía ojos para la misteriosa canasta de frutas que su loquito hermano le había preparado en la fuente. En cuanto a ti, pequeña heroína, mejor ríndete y deja de forzar la conversación, porque tu esfuerzo será en vano. En esta vida, las cartas del destino ya están echadas, y parece que has sido degradada a ser la chica de apoyo en esta loca comedia de amor entre chicos. Por supuesto, la inocente Wen Xiaorou no tenía la más mínima idea de que el universo le había robado su papel estelar. Como una niña dulce, al encontrarse con un chico nuevo en su territorio, ella solo quería ser educada, presentarse y tal vez jugar un rato al escondite. Pero la vibra gélida y sombría de este niño raro le estaba dando escalofríos. ¡Uy, qué miedito! Sin embargo, a Qin Han le importaba un reverendo rábano si la asustaba o no. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo. El pequeño genio estaba demasiado ocupado hurgando en el césped como si buscara un tesoro pirata. Tras unos segundos de intensa inspección, finalmente sus deditos atraparon el durazno exacto que su teatral hermano mayor había mencionado en sus caóticos pensamientos hace un rato. ¡Bingo! Exactamente como lo predije. La mirada siempre oscura y calculadora de Qin Han de repente se iluminó, y un brillo fascinante y algo retorcido destelló en sus pupilas. Con aquel durazno descansando en la palma de su pequeña mano, el niño finalmente resolvió el gran misterio. Acababa de confirmar que absolutamente todo el ridículo teatro y los pensamientos salvajes de su hermano eran una completa y absoluta realidad. Todo era 100% real. Pero, ¿qué demonios significaba ese lo sabía?
Wen Xiaorou estaba parada a un lado con la mente en blanco. Oye, tenemos la misma edad. ¿Por qué hablas con tanto misterio? Es demasiada profundidad para mí. Ay, pequeña, mejor ni lo intentes comprender. Eres muy joven para enredarte con el protagonista masculino. Se lo advertimos, pero nuestra testaruda protagonista no quiso escuchar. Al ver que Qin Han la ignoraba por completo, ella incluso estiró su manita intentando tocarlo. Aunque la situación ya se sentía un poco incómoda, la pequeña se armó de valor. Quería hacer amigos a toda costa. Me llamo Wen Xiaorou. Hoy vine a la villa con mi mamá. El hermanito mayor también vive aquí. La pobre niña hablaba a toda velocidad. Parecía una maquinita sin frenos, lo que obligó a Qin Han a regalarle al menos un segundo de su preciada atención. El chico giró el rostro lentamente hacia ella. Con esa personalidad fría y silenciosa que lo caracteriza, su única respuesta fue un casi imperceptible asentimiento. Sin embargo, para Wen Xiaorou, ese simple gesto fue suficiente para iluminar su mundo. La felicidad la invadió por completo. ¡Qué maravilla! Entonces, desde ahora, podremos jugar juntos todos los días. Pero justo en el instante en que Wen Xiaorou abrió la boca con una sonrisa radiante, los pies del protagonista masculino ya habían girado hacia el lado contrario, cuando esas palabras de amistad salieron de sus labios. Una ráfaga de viento helado se las llevó lejos, sin lograr rozar siquiera los oídos del chico, porque el pequeño témpano de hielo ya había salido corriendo a la velocidad de la luz. ¡Ah! Tengo que encontrar a mi hermano mayor de inmediato. Ese era el único pensamiento que consumía a Qin Han, haciendo que ignorara todo lo demás, dándose a la fuga y dejando a una pequeñita congelada en medio de la brisa, con una sonrisa que se iba desmoronando, tristemente en sus labios. 2 intentos de socializar, 2 rechazos monumentales. Ay, querida protagonista, te lo advertimos desde el principio. Mejor ríndete y salva tu dignidad. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, creo que nuestra heroína ya está a punto de tirar la toalla. Aunque el que se llevó el susto de su vida en este momento fue el hermano Wang Yi y su peludo acompañante. Jaja, la cara de nuestro villano secundario parece como si le hubieran reiniciado el sistema operativo por completo. Todo su lenguaje corporal gritaba a los 4 vientos. ¿Dónde estoy? ¿Quién es esta gente? ¿Qué hago aquí? Y sobre todo, ¿por qué huyó ese niño? Si hace un segundo estábamos de lo más bien. Wang Yi aguantó la respiración, pero el impacto fue tan brutal que terminó interrogando a su gato sistema. Pero oye, si me preguntas a mí, ¿a quién le pregunto yo? El pobre sistema tampoco tenía idea de este giro de guión. El anfitrión, después de un silencio sepulcral, recibió una ráfaga de bofetadas felinas directo en la cara. El sistema había pasado de ser un simple espectador a tomar el control total, temblando de pánico y lanzando una mirada asesina a nuestro explotado trabajador Wang Yi. Oye, sistema de pacotilla, yo soy el que debería estar exigiendo respuestas aquí. ¿Qué demonios acaba de pasar y por qué la historia original se fue al mismísimo caño? Pues si me lo preguntas a mí, estoy igual de perdido que tú. Wang Yi, acorralado por las quejas corporativas, solo podía sudar frío por la desesperación. Todo. Iba marchando al pie de la letra según el guión divino. ¿Quién iba a predecir este desastre monumental? Buah, buah. Y justo en el momento en que hombre y bestia se peleaban a muerte, nuestra dulce protagonista ya había recibido un golpe crítico emocional y sollozaba sin consuelo. Este primer trauma de su vida, con 2 rechazos letales consecutivos, dejó a la niña de 8 años con el corazón hecho pedazos. Mientras se limpiaba las lágrimas que caían como cascada, se preguntaba con infinita tristeza si ella, Wen Xiaorou, era un bicho raro al que todos odiaban. Claro que no eres odiosa, pequeña, solo te cruzaste con la persona equivocada en el momento, menos indicado del universo. Da muchísima pena verla así, pero el destino es cruel y caprichoso. Hola, hermanita menor. Y justo, cuando nuestra heroína lloraba como si no hubiera un mañana, una voz cálida a sus espaldas logró captar su atención. Al girar su rostro bañado en llanto, Wen Xiaorou se encontró de frente con un chico impresionantemente guapo, quien con una voz suave como la seda le preguntó por qué estaba llorando tan solita. En un rincón como este. Yo, Wen Xiaorou, tartamudeó con los ojitos aguados, incapaz de articular una frase. Tras un par de quejidos ahogados, la niña soltó un alarido y rompió a llorar, a todo pulmón, como si cargara con la injusticia más grande del planeta. Buah, buah, buah. El llanto era tan ensordecedor que Wang Yi se quedó completamente paralizado, como una estatua de piedra,
y hasta el gato sistema soltó un chillido de puro terror. Entre sollozos y mocos, Wen Xiaorou intentaba explicar su tragedia. Wen Xiaorou es una niña muy mala, por eso el hermano mayor me detesta tanto. Al escuchar a la futura heroína destrozar su propia autoestima, Wang Yi sintió que el alma se le caía a los pies. Pero no había tiempo para la compasión. El gato sistema ya había saltado sobre la cabeza de su anfitrión, dictando órdenes con urgencia militar. Anfitrión, tu misión sagrada es ser la peor pesadilla del protagonista Qin Han, pero bajo ninguna circunstancia puedes hacerle daño a esta niña de cristal. ¿Qué rayos dices, bola de pelos? ¿Acaso tengo cara de monstruo sin corazón? Wang Yi sentía que le daba un infarto. Oye, yo jamás lastimaría a una criatura tan dulce. Solo le hice una pregunta y abrió la llave de agua. Ante la cascada de lágrimas de la pequeña, Wang Yi metió la mano en su bolsillo desesperadamente buscando cualquier cosa útil, pero tras rebuscar frenéticamente como si cavara un hoyo, se dio cuenta de la cruel verdad. Maldición, el pañuelo. Había desaparecido mágicamente. ¿Cómo pudo olvidarlo en casa? Era una crisis de nivel rojo y el muy tonto venía desarmado. El sistema y nuestro villano novato estaban al borde del colapso nervioso. Santa protagonista, deja de llorar, por lo que más quieras. En medio del caos absoluto, un escalofrío recorrió la columna del sistema cuando las manos de su querido anfitrión atraparon su rechoncho cuerpo felino sin previo aviso. Antes de que el pobre gato mágico pudiera procesar la traición, el chico ya lo había lanzado como un misil directo a los brazos de la niña llorona. Toma, úsalo para secarte la cara. ¿Quién sabe qué circuito se le quemó a Wang Yi para soltar una barbaridad con tanta calma? El sistema y Wen Xiaorou se quedaron mirándolo con un gigantesco signo de interrogación flotando sobre sus cabezas. Oye, pedazo de anfitrión, puede que yo no sea un ser humano, pero tú eres peor que un demonio sin escrúpulos. El gato maldijo hasta a su 10ª generación, pero estando ya atrapado en las manos de la niña, no le quedaba más remedio que aceptar su destino como pañuelo peludo. Wang Yi simplemente se encogió de hombros resignado. Pero, milagrosamente, la táctica suicida funcionó y Wen Xiaorou detuvo sus lágrimas. Un gatito, ¿de verdad? Wen Xiaorou abrazó a la bolita de grasa, parpadeando confundida por un segundo. La magia hizo efecto, y una carcajada cristalina brotó de sus labios. Miau, miau. Eres la cosita más adorable del universo. Miau, miau, miau. Vaya, vaya. Parece que la belleza de nuestra heroína terminó derritiendo hasta el corazón de acero del pobre sistema. Miren eso. En cuanto nuestra querida protagonista deja de llorar, el temible villano secundario suelta un enorme suspiro de alivio. Gracias a ese lindo gatito, la gran crisis fue resuelta por completo. Hermano mayor, eres tan dulce. Xiaorou abraza al gatito y le sonríe tiernamente a Wang Yi bajo el sol radiante. A Xiaorou le gustas muchísimo. Oye, frena un poco, señorita. ¿Acaso le dices eso a cada chico guapo que ves? Pórtate como una dama.